Muy buenas hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto como siempre el poder estar aquí con ustedes para que juntos estudiemos la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar viendo la lección número 6, una vida de victoria. Siempre hemos estado hablando acerca de una vida que significa estar conectada con Jesucristo. Y pues ahora vamos a ver el tema de una vida de victoria, como una especie de culminación de todas estas lecciones que hemos venido teniendo. Esta es la lección número 6. Vamos a ver que el estar conectado con Cristo nos da la victoria. Vamos a estar leyendo en el capítulo 16, versículos del 19 al 22 y luego del 27 al 33, pero vamos a retroceder un poquito y vamos a comenzar a leer en el capítulo 16, versículo 16. Pero antes de comenzar con la clase, vamos a orar al Señor, vamos a poner en manos del Señor este tiempo y vamos a pedirle de que sea Él, a través de con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos enseñe y ponga esa palabra en nuestra mente y corazón para que pueda realmente ser de provecho para nosotros y obviamente para honra y gloria de su nombre. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por este día, gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tú nos has guardado, gracias porque tu presencia ha sido real en nuestras vidas, Padre bendito, gracias porque aunque a veces hay cosas que no entendemos, sabemos de que tú estás al control. Queremos poner este tiempo, Señor, en tus manos para que tú nos guíes, para que tú nos enseñes, para que tú, con la ayuda del Espíritu Santo, puedas, Padre, poner esa palabra en nuestra mente y corazón y que realmente pueda hacer el trabajo para el cual tú le envías y que sea para edificación de nosotros y para honra y gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos, abre nuestra mente y corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la lección número 6 habla de una vida de victoria. El tema central es: en Cristo tenemos la victoria sobre cualquier cosa. En Cristo tenemos la victoria sobre cualquier cosa. Cuando hablamos de victoria, pues es eso, ¿no? Vivir victoriosamente, vivir en victoria es vivir, algunos dicen sin mayor problema, pero realmente vivir en victoria es el vivir, y aún con las situaciones difíciles, que nos sobreponemos a situaciones difíciles con la ayuda de Dios, eso es vivir en victoria. Victoria. Ahora, vamos a ver ahora en la porción bíblica que vamos a leer, un pasaje muy conocido, y comienza en el versículo 16, capítulo 16 del libro de Juan, dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? ¿Qué dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se regocijará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús, a este momento, decíamos la vez pasada y continuamos, porque es una continuación prácticamente de la lectura del domingo pasado. Jesús ya ha empezado a hablar claramente, a decirle a sus discípulos: bueno, yo tengo que partir, va a llegar un momento que yo tengo que partir, y ya les ha confesado, ya les ha dicho de que Él va a ser traicionado, ya les ha dicho de que Él va a ser aprehendido, que Él va a ser juzgado y que va a ser crucificado. Y aquí en este pasaje, el Señor les dice: un poco y no me veréis. Y después le dice: pero un poco más y aún me veréis.
hablando de esa separación física. Jesús está hablando ya con sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Obviamente esta noticia a los discípulos les causó gran tristeza. Y Jesús les dice, ustedes van a llorar, van a lamentarse, y el mundo se va a alegrar. El mundo se va a alegrar. Pero en medio de toda esta situación, aún ya al final, después de haber estado con ellos 3 años y medio aproximadamente, todavía en este momento los discípulos continuaban sin entender a cabalidad lo que el Señor les estaba diciendo. Porque se preguntaban entre ellos, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El Señor está hablando de su muerte y de su resurrección. Ya Él les había ya manifestado de que Él iba a ser capturado, que iba a ser procesado, juzgado, y que iba a ser condenado y que iba a ser crucificado. Jesús les había hablado de su resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida misma. Yo tengo derecho de poner mi vida y volverla a tomar, les dijo el Señor. El Señor les había hablado de muchas formas para que ellos se entendiesen. Pero en esta ocasión, Él tuvo que explicarles nuevamente. Y aún así que seguían sin entender. Él les dijo, yo voy al Padre. Hablando de cuando ya de su ascensión, yo voy al Padre. Pero aún en ese momento que encontramos en el libro de los Hechos, cuando el Señor fue ascendido, dice que unos ángeles se acercaron a los discípulos y dijeron, así como veis al Hijo del Hombre ser ascendido al cielo, a su Padre, así mismo regresarán las nubes. Entonces, nosotros como cristianos, aunque las circunstancias, aunque el mundo nos ataque, aunque las circunstancias sean adversas, nosotros podemos tener victoria y gozo en el Señor. ¿Cómo? Confiando en las promesas del Señor. Aquí el Señor le dice, en un poco de tiempo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús, ¿qué es esto que dice? Decían los discípulos, y repiten lo mismo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y que voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir eso con todo esto? Todavía un poco, no entendemos lo que habla. Y Jesús, conociendo que querían preguntarle, les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Y dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Una cosa tenemos que entender. El único que nos entiende en nuestras debilidades, el único que nos entiende cuando estamos pasando por dificultades, es nuestro Dios, es Jesucristo. Nadie más. Nadie más. El mundo se va a alegrar y van a decir, y dice que es cristiano y mire cómo sufre. Mire cómo le va. Y dice que es cristiano y dice que Dios está con él. Pero nosotros que confiamos en el Señor, nosotros que creemos en sus promesas, a pesar de, vamos a estar gozosos, vamos a estar en paz, porque más adelante vamos a ver que el Señor les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Palabras profundas de nuestro Señor, que nos dan aliento cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, que nos dan aliento cuando encontramos, y que lo encontramos a cada rato, la contrariedad del mundo, que no quiere saber muchas veces nada de Dios. Y como dice Pablo, piensan que nosotros somos locos, piensan que nosotros somos gente de muy poca educación académica. Pero cuando vamos a la palabra y vemos de que dice que Dios escogió a los más insignificantes para revelarles toda la sabiduría de los cielos, la sabiduría de Dios, entonces nos damos cuenta, como decía hermano MacArthur, que aún dice él, podríamos decir, el más bajo en educación académica, con el conocimiento bíblico, es mucho más sabio que todos los sabios agrupados, que todos los filósofos y los sabios de este mundo agrupados o juntos. Una persona sin mayor educación académica, conociendo la sabiduría de Dios, es mucho más sabio que todos los sabios juntos.
de este mundo. Y así lo dice Pablo, que para avergonzar a estos que se hacen llamar sabios, Él escogió los más pequeños, los más bajos en educación académica, para mostrarles los tesoros y la sabiduría de Dios. Entonces, Jesús explica y dice, ustedes van a ir, y les pone un ejemplo. Les pone un ejemplo clarísimo y les pone el ejemplo de la mujer que está encinta y que va a dar a luz, y que llega el momento en que da luz, se somete a un dolor exagerado. Bueno, nosotros los hombres no sabemos de eso, las mujeres, nuestras esposas, saben, y dicen que no hay nada, no hay ningún dolor que se asemeje o que se compare a ese dolor. Las mujeres son fuertes. Y Jesús les pone, dice, pero cuando ya nace el bebé, le dice el Señor, todo ese dolor, toda esa angustia, todo ese pesar, se olvida, dice el Señor, por la alegría del bebé que ha nacido. Les pone este ejemplo para decirles, bueno, ustedes van a llorar, ustedes van a lamentar, porque lo que viene, lo que está a punto de suceder, ustedes lo van a hacer llorar y lo van a entristecer. Pero el hecho de tener la esperanza de que solamente es por un tiempo y después yo lo voy a ver nuevamente, eso tiene que llenar el corazón de gozo y alegría en ustedes. Él les hablaba de las dos separaciones que iban a haber entre él y sus discípulos. La primera, un poco de tiempo, era cuando fuese capturado, fuese llevado, fuese juzgado, fuese condenado y luego crucificado, al tercer día resucitar, porque después Él se les aparece a ellos. Y era importante que el Señor se les apareciera para comprobar, para que ellos vieran de que la palabra que Él les había dicho se estaba cumpliendo, que lo que Él les había dicho era cierto. Ahora nosotros hoy en día esperamos su segunda venida. ¿Qué nos alienta? ¿O qué nos da la seguridad de esa segunda venida? ¿Qué produce en nosotros esa segunda venida? La seguridad nos la da la palabra, porque está escrito que Él va a venir por una segunda vez. Lo que los ángeles le dijeron a los discípulos cuando fue ascendido, cuando fue levantado en la nube, en el libro de Hechos. Pero eso produce en nosotros una esperanza, una confianza. Sabemos de que el Señor viene, y viene pronto. Ahora acá los discípulos les dice, por un poco de tiempo no me van a ver, pero después me van a ver, porque voy al Padre. Ahí está hablando ya de, obviamente, ya después de resucitado, después de 40 días que se estuvo apareciendo a muchos, y después fue llevado al Padre, pero viene de nuevo, regresa en las nubes. Así como lo viste, así como lo están viendo irse, le dijeron los ángeles, así se regresará en su segunda venida. La segunda venida del Señor va a ser con poder, en victoria, no en humillación como la primera vez, cuando vino a tomar forma de hombre, Dios encarnado, en humillación, que fue menospreciado, fue crucificado. O sea, hicieron tantas cosas con Él. La segunda venida será totalmente diferente. Vendrá con todo poder y vendrá con toda gloria, no como la primera vez. Entonces, la ausencia de Jesús tuvo un propósito eterno. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesucristo era el pago por nuestros pecados. Era el sacrificio que iba a satisfacer la justicia de Dios, la justicia divina. Era necesario. Y el Señor se lo dijo, yo para esto he venido. Y en las últimas horas encontramos de que el Señor le dice, Padre, si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga para lo que tú me enviaste. Y el Señor dice la palabra que estaba en gran agonía, porque Él sabía para dónde iba, Él sabía lo que le esperaba, pero era necesario.
era necesario que el Señor muriera para que nosotros pudiésemos ser declarados justos delante del Señor. Por medio de la fe somos justificados. El sacrificio de Cristo fue el sacrificio único, una vez para siempre, que satisfizo la justicia divina. La tristeza se convertirá en gozo. Jesucristo le había dicho a sus discípulos que dentro de un poco los volvería a ver. El versículo 19. Sí, la tristeza se iba a convertir en gozo. Cuando ellos fueron el domingo por la mañana y vieron que ya el cuerpo no estaba ahí, ellos pensaron de que a lo mejor alguien lo había robado. Pero ya las mujeres se habían ido y vieron a un ángel sobre la roca y la roca removida. Camino de Emaús van unos discípulos y el Señor se les pone al lado y van conversando. Y aún ahí todavía no los reconocen. Pero cuando finalmente las mujeres dicen que habían encontrado la tumba vacía, dicen estos discípulos, sí, es cierto. Cuando Él nos hablaba, sentíamos que el corazón nos quemaba por dentro, porque nos hablaba de las cosas que habían sucedido y porque dice la palabra que los llevó y les habló de todo lo que estaba profetizado acerca de Él. Dice que ellos sentían en el corazón que les quemaba. Así quiere Dios que nuestro corazón sienta la presencia suya, que nos queme, que sintamos su presencia. El gozo que tenemos es perdurable. La tristeza se convertirá en gozo. El gozo que nosotros tenemos como hijos de Dios es perdurable. En el mundo, todo el mundo ofrece cualquier cosa. Los gobiernos ofrecen seguridad, ofrecen bienestar, ofrecen todo, el cielo y las estrellas. Pero en realidad, el único que ofrece gozo permanente es el Señor. Porque el gozo del Señor se puede experimentar aún atravesando situaciones difíciles. El Señor nos da victoria, el Señor nos da seguridad. ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra. Y Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede. Sería ir en contra del carácter de Dios el hecho de que nosotros no pudiésemos obtener estas cosas o no pudiésemos tener un gozo permanente. Pero tenemos que estar conectados al Señor. El domingo pasado hablábamos de una vida de sacrificio. Una vida de sacrificio. El estar conectados a Cristo significa sacrificarnos, significa sufrir. Entonces, para tener victoria, para tener gozo, necesitamos estar conectados con Cristo. Como las ramas al tronco del árbol. Y el Señor utilizó esa figura. Dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Pero el que está conectado conmigo, dice, esa rama que está conectada con la vid, lleva fruto y dará fruto más. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos entonces ahora al... la siguiente porción es del... Dijimos... Del 27 al 33. Mire lo que dice. Del mismo capítulo 16. Dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y la hora ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Interesante. Lindo lo que el Señor les dice. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ya con estas palabras, los discípulos habían ya entendido perfectamente de qué estaba hablando. Y le dice, por eso creemos, porque nadie tiene que preguntarte nada, porque tú sabes todas las cosas. Por eso creemos de que tú saliste de Dios, o que tú veniste del Padre, tú vienes del Padre. Jesús le dice, ¿ahora creéis? Si yo les he venido explicando durante tanto tiempo, ¿ahora creéis? Pero me imagino que no fue en una forma de reproche. Lo importante es que sí, los discípulos habían entendido. Porque el Señor les dice en el 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Si los discípulos se quedaron con, imagínense que finalmente fueron 12, y de los 12 todavía uno lo traicionó. Pero al inicio del ministerio del Señor eran cantidades de gente que seguían a Jesús. Unos porque les gustaba cómo enseñaba, uno porque les daba de comer gratis, y otros porque les gustaba andar ahí en aquella algarabía, aquel grupo, toda la gente ahí, todo chévere. Pero estos 11, los cuales Él escogió para enseñarles, discipularlos, para enseñarles todas las cosas, estos se quedaron con Él alrededor de 3 años y medio. Porque iban a ser los que iban a continuar la obra que el Señor había comenzado. Entonces, interesante. El Señor quería percatarse de que ellos entendían perfectamente lo que Él les estaba diciendo. Y algunas veces tuvo que reprenderles porque dice, bueno, pero es que ustedes no entienden. Pero aquí a esta altura, sí, ellos mismos confiesan de que sí, ahora sí tú no hablas en parábolas ni alegorías, ahora tú hablas claro, ahora sí te entendemos, le dicen. ¿Ahora creéis? Les dice en el 31. He aquí la hora viene, la hora ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. En unas cuantas horas iban a llegar la guardia, los soldados, a prenderle. Y algo súper importante como forma de paréntesis que yo escuché en esta semana, en un mensaje que estaba escuchando, donde el Señor prometió, o el Señor promete guardar y cuidar a los suyos. El Señor había prometido guardar y cuidar a sus discípulos. Cuando llegan los soldados y dicen, ¿quién es Jesús Nazareno? Le dice, yo soy el que vosotros buscáis. 2 veces Jesús responde, yo soy. Y decía este hermano, él quería asegurarse de que sus discípulos no iban a ser perseguidos por causa de él. A mí me buscan, aquí estoy. Estos no tienen nada que ver. O sea, nosotros leemos la palabra y encontramos ahí que él 2 veces respondió la misma pregunta, como queriendo dejar claro, el que buscan soy yo. Yo soy Jesús. Yo soy el que ustedes buscan. Tómeme. Interesante. Dios promete cuidarnos, Dios promete guardarnos. Dios no va a permitir que ninguno de sus escogidos sufra más de lo que tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Y Dios nos va a guardar, Dios nos cuida, Dios nos protege. ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonios de cómo Dios nos ha protegido en muchas circunstancias, en muchas situaciones? A veces nos ha librado hasta de la muerte.
a veces nos ha librado de escándalos, porque el maligno siempre anda viendo de qué forma nos ataca y bueno, nos hace pasar momentos difíciles. Pero el Señor dice, confiad, dice, que yo ya he vencido el mundo. En el mundo, dijo el Señor, alguien decía, ¿nosotros creemos las promesas del Señor? Todo el mundo dice, amén. Todos creemos las promesas del Señor. Aquí está una promesa. Dígame si la cree. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Amén. El Señor lo dijo, es una promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué? Yo ya he vencido al mundo. Mi paz os dejo. Estas cosas, dice el 33, os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, va a haber aflicción. Y pasamos a través de aflicciones. Pero debemos de confiar de que ya Cristo ha vencido. Y por lo tanto, la victoria es nuestra. Contra Satanás y contra todos sus ataques. Todo lo que este sistema diabólico, mundano, nos quiera lanzar, sí, puede que nos haga algunas veces temblar, pero debemos de confiar de que ya Cristo, nuestro Salvador, ya venció al mundo y por lo tanto nos garantiza también nuestra victoria. El tiempo corre, ya son 26 minutos. La ausencia de Jesús tuvo un propósito eterno. Decíamos, era necesario que Jesús muriera para que nosotros pudiésemos obtener perdón de pecados. En Jesús somos amados. Ser amados todo el mundo lo busca. Todo el mundo quiere ser amado. En Jesús somos amados por el Padre porque hemos amado a Jesús. El Padre nos ama. Jesucristo nos ama. El Espíritu Santo nos ama. La Trinidad nos ama. Somos amados por Dios por medio de Jesucristo. En Jesús tenemos la victoria. El amor con el que somos amados por el Padre fue gracias a Jesucristo. En Jesús podemos poner en práctica sus enseñanzas. Por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos poner en práctica sus enseñanzas. Y esa va a ser la evidencia de que somos hijos de Dios. Jesús dijo, en esto conocerán en que son mis discípulos, dijo el Señor, en que guardéis mis mandamientos. En que si guardan mis mandamientos, esa va a ser la mejor evidencia. Esa va a ser la evidencia para el mundo de que ustedes son mis discípulos. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, y no guardamos lo que dice su palabra. Pero si guardamos lo que dice su palabra, esa se convierte en la evidencia de que realmente somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos testigos de Él, de ser verdaderos discípulos de Él. La palabra nos llama que debemos de crecer. Debemos de crecer. Y mediante el crecimiento nuestra fe va a ser fortalecida. Y eso nos va a dar la convicción de que en Jesús somos victoriosos. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. La paz de Jesucristo, la paz de Dios, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender que en medio de una situación difícil nosotros podemos experimentar paz, gozo? Escuchaba en otra predicación de que estaba el hermano pastor predicando y hablaba de que en Cristo tenemos gozo, tenemos victoria. Perdón. Y ve a alguien en la audiencia y le dice, no, es mentira. ¿Cómo puede ser si yo acabo de perder a mi esposa y a mis hijos? ¿Cómo yo puedo tener paz, gozo, alegría en medio de una situación como esa? Y el hermano le dijo, sí, es posible. En el transcurso de esa semana, él perdió a su esposa y a su hijo.
y estaba predicando ese domingo. Y dice, quiero decirles, dice el hermano, que aún en medio del dolor y de la tristeza, Cristo puede poner a nosotros gozo, paz y tranquilidad. Si la persona que el domingo pasado estaba acá, cuando yo predicaba sobre esto, está, déjeme decirle, dijo el pastor, de que mi corazón está sangrando, mi corazón está llorando, mi corazón está triste, pero aún en medio de eso, Cristo está conmigo, Dios está conmigo y puedo experimentar gozo, paz y tranquilidad. La persona estaba ahí. Cuando terminó el servicio, él vino y entregó su vida al Señor. O sea, no es solamente palabrerío, no es solamente decir, sí, tal y tal. Este hermano pastor, el domingo anterior estaba hablando en base a la palabra. Alguien le dijo, no, no es cierto porque yo estoy pasando por esto y yo no tengo eso. Obviamente en ese momento él no conocía al Señor. Pero luego, al siguiente domingo, que el pastor estaba pasando por la misma situación por la cual esta persona dijo, no, no es posible. Este hermano pastor le dice, sí es posible porque yo estoy en la misma situación que tú estás. Y yo, porque tengo a Cristo, yo experimento gozo, paz y tranquilidad, aunque mi corazón está destrozado por la pérdida de mi esposa y de mi hija. Pero Cristo mora en mí. El Espíritu Santo mora en mí. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta o pasamos por alto, estamos desapercibidos de que realmente eso es lo que hace la gran diferencia entre nosotros y aquellos que no conocen a Dios. Que Cristo mora en nosotros, en nuestra vida. Mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y que nos da la capacidad, la fuerza para poder vivir en victoria a pesar de. Ahora, la pregunta es, mi hermano, si nosotros tenemos ese privilegio y ese regalo de Dios de poder vivir en victoria a pesar de, ¿no te parece que lo más lógico sería que compartamos con otros esta bendita verdad y esta bendición de Dios? Porque hay tanta gente que vive en desgracia, que vive en desánimo, que vive hundido en la miseria, y lo que necesitan es una palabra de consuelo. Alguien, hablarle de que necesitan saber de alguien en el cual ellos puedan depositar su carga y sentir esa mano de amor que se posa sobre ellos y que ellos puedan, de una vez por todas, ser liberados. ¿No te parece que eso sería la actitud o lo que nosotros tendríamos que hacer? El Señor nos ha dado tanto y nos ha dado mucho, pero quiere que también lo compartamos con otros. Que no nos pase como le pasó a Israel. Israel fue escogido y fue hecho el pueblo de Dios para que llevara las verdades del Dios eterno a las naciones. Pero el pueblo de Israel falló en eso. Nosotros hoy en día también estamos fallando en eso. Porque tenemos toda la bendición de Dios para nosotros, pero no la compartimos. Entonces quiero dejarte, mi hermano, ya el tiempo se nos acabó, este reto. Vivir en victoria es estar unido con Cristo. Y aunque tengamos tristeza muchas veces, tengamos dolor muchas veces, el dolor y la tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que un día vamos a estar cara a cara con el Señor. Él viene pronto. Todo lo que está pasando alrededor dice de que el Señor viene pronto. Que nos encuentre haciendo la obra que Él quiere que hagamos. Expandir su evangelio, expandir las buenas nuevas, llevar mensajes de consuelo a aquellos necesitados. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Mis hermanos, que el Señor nos ayude y pidámosle al Señor que nos dé la fuerza y la capacidad por medio de su Espíritu. Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros y Él nos ama. Oremos. Bendito Dios, gracias porque tu palabra es clara. Gracias, Padre, porque tú nos hablas tan claramente. Permite, Señor, de que entendamos y que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Te doy gracias porque pusimos en tus manos este tiempo, Padre, y tú nos has hablado. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, todo aquello que aprendemos
para que realmente podamos ser reconocidos y llamados discípulos tuyos, porque ponemos en práctica tus estatutos, tus enseñanzas. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias, Padre bendito, porque enviaste a Jesucristo a morir por nosotros como pago por nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos. Quédate con nosotros, cúbrenos con tu sangre y guárdanos. Y Señor, ayúdanos a vivir en victoria, en gozo, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos, porque tu paz sobrepasa todo entendimiento. Tu paz la podemos experimentar aún en medio de cualquier circunstancia. Bendito seas por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y será hasta la próxima. Que el Señor les guarde.